Hola, buenas tardes. Soy la profesora Verónica Núñez. Lo voy a estar acompañando a ustedes durante todo el año con el dictado de la materia Administración Pública y Financiera. La materia se ubica en la Tecnicatura de Administración Municipal, en la curricular del primer año. El objetivo principal de esta materia es el desarrollo de la vida diaria con respecto a lo que es el valor del dinero, la importancia que uno le da y el manejo, ya sea de sus recursos y de sus gastos. Ustedes a diario están sometidos a actividades netamente comerciales, es decir, todos compran, todos venden y tienen un manejo finito en el tiempo del dinero. La mayoría son asalariados y obviamente necesitan administrarse bien para poder llegar a fin de año o fin de mes con un cierto ahorro. El objetivo de esta materia está dada en la forma en que usted se gasta o administra sus recursos. Es decir, su fin es tratar de manejar el dinero con el que cuentan y ver de la mejor forma de llegar a satisfacer sus necesidades. Bueno, acá les muestro cómo está comprendida la unidad 1. La unidad 1 habla sobre la teoría del interés, la capitalización y actualización, las tasas, la evaluación de sucesiones financieras, las rentas, noción de cálculo actuarial, el sistema de amortización de préstamos y aplicación de empréstitos. Vayamos a aplicar lo que es primeramente la teoría del interés, capitalización y actualización. Cuando pensamos en matemática financiera, se nos hace a la cabeza seguramente lo que son distintas imágenes de lo que es una calculadora, operaciones financieras, fórmulas, del lado conocimientos matemáticos. Y por otro lado, hablamos sobre información periodística, publicidades, conversaciones familiares acerca del préstamo, crédito, compras en cuotas. El fin es que la matemática financiera, como toda matemática aplicada, requiere definir conceptos, analizar desarrollos, obtener fórmulas, realizar cálculos, interpretar resultados y por otra parte está vinculada a operaciones que cotidianamente realizan las personas, los familiares y las empresas. Con respecto a la teoría del interés, la matemática financiera, que es una de las ramas aplicadas que estudia el valor del dinero en el tiempo, con respecto a los capitales, tasa y tiempo, solucionando problemas de índole financiero, la matemática financiera lo que nos ayuda es a realizar una toma de decisiones de inversión y financiamiento, siendo las operaciones objeto de estudio analítico y sistemático. Vayamos a un caso práctico. Cuando ustedes necesitan adquirir un bien, supongamos que ustedes están con la necesidad de cambiar algún electrodoméstico de la casa. ¿Ustedes qué hacen? Lo que primero, en gran medida, se comunican o se informan es averiguar los precios de distintos oferentes. Por ejemplo, van a una casa de electrodomésticos, por nombrar, vamos a decir que van a casa Frávega, van a Renovatone, Musimundo, y se interiorizan sobre el valor del bien. Ustedes notarán que cada casa comercial les ofrece el producto a un precio total al contado. Pero en el caso que ustedes no puedan adquirirlo de forma al contado, averiguan los planes de financiación. Esos planes de financiación son los que a ustedes les van a aclarar ampliamente de cuál es la cuota que ustedes están pudiendo abonar en forma mensual para adquirir ese bien. Bueno, cuando nosotros relacionamos a lo que es la matemática financiera, allí es lo que tomamos el criterio de una decisión de inversión. Es decir, cómo nosotros vamos a invertir y vamos a financiar un determinado producto. Vamos atrás. Bueno. Lo que se refiere a la operación financiera es
lo que está vinculado a la actividad productiva y comercial desde la antigüedad. Ustedes saben que los grupos humanos tuvieron la necesidad de intercambiar aquello que tenían en exceso por determinados productos los cuales carecían. Es así que surge el comercio a través del trueque directo de bienes y servicios. Entonces, definimos a lo que es una operación financiera como todo intercambio simultáneo de un capital a título oneroso. Si ustedes recordarán, antiguamente el trueque surgió como necesidad de intercambiar productos que uno tenía en excedente con respecto a los faltantes que ustedes deseaban obtener. Por ejemplo, un productor agropecuario que constaba de muchos tipos de verduras, deseaba consumir carne, ya sea carne vacuna, carne de pescado, carne porcina. Entonces, ¿qué hacía el productor de verduras? Se iba a un mercado y ofrecía sus verduras a cambio de algún tipo de carne que deseaba. Agreguemos también la necesidad que tenga de consumir algún tipo de lácteo. Entonces, las personas que tenían producciones de un determinado tipo de productos, ya sea verduras, carnes, lácteos, algunos hacían cestas para guardar los panes, algunos ya fabricaban panes, iban al mercado y ofrecían su producto. De esa forma, los que ofrecían su producto lo intercambiaban a cambio de lo que necesitaban. Eso antiguamente es lo que se llamaba como trueque. Cuando surgió la moneda, que es de uso comercial, se intercambió lo que era el producto por un valor que es la moneda. De allí que se habla a un título oneroso, es decir, una valoración o un peso de la moneda. Bueno, vamos a hablar las distintas clases de operaciones financieras. En cuanto a una operación financiera, podemos decir que se consta de, según la duración, tenemos una operación financiera a corto plazo, que la duración de la operación no supera el año. Tenemos una operación financiera a largo plazo, que son aquellas con una duración superior al año. Después, según la ley financiera que opera, tenemos la generación de intereses, el sentido que se aplica a la ley financiera y según el número de capitales que constan. Las clases de operaciones financieras según su duración vamos a explicar qué es a corto plazo. A corto plazo sabemos que son operaciones que son operaciones que no superan el año. Y a largo plazo son aquellas con una duración superior al año. Por ejemplo, ustedes realizan un préstamo en una de las casas de crédito que son conocidas, que están en la ciudad, realizan un préstamo a corto plazo. La financiación que le da la casa de crédito son de 2, 3, 6 o 9 meses. Obviamente ustedes saben que el año consta de 12 meses, este periodo sería encuadrado en el corto plazo. Distinto sería el caso en un préstamo a largo plazo. Los que tienen acceso a lo que es el banco hipotecario, ellos hacen operaciones a largo plazo, operaciones de crédito, ya sea de crédito personal o crédito hipotecario. El crédito personal está relacionado al valor de ingreso que tiene esta persona para afrontar sus obligaciones en forma mensual. Generalmente las operaciones de largo plazo son a convenio entre las partes, es decir, de acuerdo a los ingresos que tienen, van a convenir el valor de las cuotas a abonar en forma mensual y el plazo puede durar 2, 3 años de acuerdo a la forma en que se vaya financiando. Y según la ley financiera que opera, tenemos la que genera intereses, según la generación de intereses. Con respecto a esto, vamos a hablar del régimen de interés simple. Los intereses simples son los que se generan pasado un tiempo, que no se acumulan y por lo tanto no generan a su vez un interés en el futuro.
Con respecto al régimen de interés compuesto, los intereses generados en el pasado sí se acumulan en el capital de partida y generan a su vez intereses en el futuro. Bueno, en las próximas diapositivas voy a explicar cómo es el ejemplo de cada caso. Según la ley financiera Coopera, tenemos en el sentido en que se aplica la ley financiera. Hablamos de capitalización, que es cuando sustituye un capital presente por otro capital futuro. Y de actualización o descuento, que sustituye un capital futuro por un capital presente. En este caso, cuando hablamos de capitalización, nos estamos ubicando en el hoy. Es decir, hoy, ¿qué voy a hacer para mañana? En cambio, cuando hablamos de actualización o descuento, es decir, yo estoy hablando de lo que yo voy a cobrar en un año, pero quiero saber hoy cuánto me saldría. Según la ley financiera Coopera, tenemos un número de capitales que consta. Es decir, son capitales simples, sería un solo capital en la prestación y en la contraprestación. Y cuando hablamos de complejas o compuestas, es cuando consta de más de un capital en la prestación y en la contraprestación. En las operaciones financieras, los bienes económicos tienen modificaciones y lo debemos valorar en mayor medida a un servicio, más o menos pronto, para poder consumirlo. El valor de los bienes presentes que disponemos o podemos disponer constituye lo que es hoy el capital. Esto lo extraje del libro de Mario Janeschi, que es un libro de información y práctica en lo que es la matemática financiera. Bueno, vamos a definir nuevamente lo que es una matemática financiera o qué es lo que abarca. Estudia precisamente las variaciones cuantitativas que sufren los capitales en el tiempo, como consecuencia del principio de economicidad. El término interés sabemos que representa una suma de dinero pagada, obtenida a través de un préstamo o producida por una inversión de capital. Es una compensación económica. Todos sabemos que en las operaciones que se realizan a diario, siempre va implícita la porción o el concepto de lo que es el interés. Hacerlo más prácticamente, todos tienen acceso a una entidad financiera o una entidad bancaria. ¿Qué hacen con sus ahorros la mayoría? Hacen colocaciones a plazo fijo. La tasa que opera el banco por esa colocación de plazo fijo es la que, finalizado el periodo en la que está colocado ese capital, la ganancia, por así decirlo, es la aplicación de ese interés por esa porción de tiempo en el que el capital se haya inmovilizado. Ustedes sabrán que cuando ustedes realizan depósitos a plazo fijo, ustedes son propietarios de ese dinero que le prestan al banco para que el banco desarrolle durante el plazo que ustedes fijen sus actividades. Ustedes son sujetos activos con respecto al banco, les prestan el dinero el banco trabaja con ese dinero y una vez cumplido el plazo del plazo fijo que ustedes establecieron, el banco está en la obligación de devolverles ese dinero con el interés aplicado sobre ese capital que han prestado. De allí que eso es una ganancia para ustedes. Ustedes habrán notado que el año pasado y este año hubo muchas variaciones en las colocaciones de préstamos y los plazos fijos, ya sea en moneda extranjera o en moneda nacional. Muchas personas lo que hacen es resguardarse de inconsistencias en lo que hay en los periodos de inflación en los que estamos viviendo. Entonces, una forma de protegerse es conservar ese dinero en el banco por motivos de seguridad, resguardo y poder sacar una cierta ganancia en lo que es la inflación. Cuando hablamos de la razón fundamental del interés es por el riesgo que asume,
por la falta de disponibilidad que supone desprenderse de capital durante el tiempo y por la depreciación del valor del dinero en el tiempo. Cuando hablamos de falta de disponibilidad, se refiere que ustedes se manejan con cierta cantidad de dinero, pero en el momento que ustedes terminan el contrato de plazo fijo con el banco, se tienen que desprender. Es decir, en esos 30 días que ustedes dicen que no lo van a utilizar el capital, se desprenden momentáneamente, le hacen el préstamo al banco y el banco trabaja con su dinero. Vamos a lo que es la teoría del interés o capitalización. Una vez aclarado que el interés es la ganancia por el uso, por la falta de uso en un tiempo del dinero, lo vamos a ubicar en dos posiciones. El momento inicial o momento cero, capital inicial, es el dinero o el capital que contamos hoy. Luego, verán en el gráfico que les estoy proporcionando, al final del gráfico tenemos una línea T, que es el momento final, donde se suma el capital inicial, que tenemos el dinero disponible al principio del plazo fijo, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan, más los intereses. Esos intereses son los intereses ganados por la operación. Dicho contrario es cuando hablamos de actualización. Nos ponemos en un momento final, es decir, un monto final de capital inicial más intereses, que es el futuro, digamos, en un plazo de acá a 30 días, y queremos saber cuánto será ese capital en el momento inicial. Capital inicial o momento inicial. Bueno, estos gráficos serán explicados mediante fórmulas y ejercicios prácticos. Para comprender el tema, hay que hacer un listado de algunos aspectos que se tienen en cuenta. Los componentes, por ejemplo, ¿qué es el capital? El capital es la suma de dinero que se solicita en préstamo o lo que se invierte, según sea el caso. Se representa con la letra C. Cuando hablamos de monto, es la suma que se debe abonar o que se retira al finalizar el lapso de tiempo. Se representa con la letra M o T. Entonces mencionamos que el interés es la diferencia entre el monto y el capital. Es decir, es lo que se abona de más o lo que se ha ganado con el depósito. Según el caso, se representa con la letra I latina. El símbolo sería I latina es igual a M menos C. Explicamos de nuevo que el interés es igual al monto menos el capital. Y la tasa de interés es la razón entre el interés y el capital en la unidad de tiempo. A menos que se establezca lo contrario, la unidad de tiempo convenida siempre es un año. La tasa anual de interés está representada por ahí, por la letra I minúscula, y está dada como un porcentaje. Acá vemos lo que es una operación simple. Nos posicionamos en el momento cero. Explicamos recién que C sub 0 es el capital inicial. Cuando hablamos del momento 1, el momento 1 es transcurrido el tiempo desde el momento 0 al momento 1. Es decir, está compuesto por el capital inicial más el interés. El momento 2 está compuesto por el capital inicial más el interés del periodo 1 más el interés del periodo 2. Así sucesivamente hasta llegar al momento n. El momento n está compuesto por el capital inicial más el interés del periodo 1 más el interés del periodo 2, sucesivamente hasta llegar al interés del periodo n. Gráficamente esta fórmula está compuesta, así llegamos a la fórmula de la operación simple, que está compuesta por el monto, que es C sub n es igual al capital inicial por 1 más el tiempo en el que está expresado la tasa por I, que es la tasa. Veamos un ejemplo práctico, donde el tiempo en que se realiza la operación para este caso es de un mes.
Ustedes verán, tenemos un capital inicial de 58.726 pesos. Está expresado a una tasa de interés del 8%. Es una operación matemática en la que multiplicamos 1 más 0,08 por el capital inicial. Eso nos arroja un valor de 63.424,08. Eso es el capital final o monto. Vayamos a otro ejemplo. Si una persona cuenta hoy con 10.000 pesos, llamado capital o monto inicial, no es válido financieramente que luego transcurrido un cierto tiempo, supongamos un año, tenga 10.000 pesos. Entonces, ese capital ha crecido, ya que pudo ser aplicado a una operación financiera que permite que ese capital se incremente. Entonces, al final del plazo, es decir, de 10.000 pesos, pasamos a 10.100, luego en otro periodo pasamos a 10.000 a 11.000, en otro periodo pasamos a 12.000 y así sustantivamente. Siempre el capital inicial va a ser 10.000 pesos. La diferencia entre ambos es el interés ganado. Ahora, con respecto a lo que es una operación financiera, las operaciones de régimen compuesto se caracterizan porque los intereses, a diferencia de lo que ocurre en el régimen simple, a medida que se van generando, van formando parte del capital inicial o capital de partida, es decir, que se van acumulando. En el caso anterior ustedes verán que tenemos un capital, volvemos para atrás, teníamos un capital inicial. Ese capital inicial es único en todo el proceso. Ustedes verán en este gráfico que dice, en cada caso, momento 1, 2, hasta llegar al momento n, el C sub 0 es el capital inicial, es decir, se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Con respecto a la operación financiera de carácter compuesto, notamos que el capital inicial en el momento 0 es el único momento en el que aparece cómo se fue generando. En el momento 1 tenemos C sub 0 más el interés del capital 1. Pero ¿qué pasa? En el momento 2, ese capital 1, con el interés que se generó en ese periodo, pasa a formar parte del capital 1. Entonces vemos que en el momento 2 dice que el capital 2 está compuesto por el capital del momento 1 más el interés del capital generado en el momento 2. En el momento 3, ustedes notarán que el capital generado en el momento 2 se suma al interés generado en el momento 3. Lo que lo hace compuesta a esta operación, como notarán, es que el capital inicial va multiplicado a la tasa, siempre el valor 1 va a estar por fórmula en todas las operaciones, ya sea de interés simple o compuesto. La diferencia de una operación compuesta es que está elevado a la n. N se refiere al periodo de la operación. Vamos a este caso práctico donde dice, siguiendo con el ejemplo anterior, tomamos en consideración que la operación compuesta, pero se realiza a 3 meses. Ustedes verán que en el ejemplo anterior teníamos el capital inicial de 58.726 pesos. La tasa era 0,08 mensual. Entonces, al 0,08 mensual lo sumamos la unidad, pero está elevado a 3. 3 porque el ejercicio práctico está realizado a 3 meses. Ustedes van a notar que al realizar el producto de esta operación nos arroja un monto final de 73.977,84. En el interés difiere según la operación. Vemos que en una operación a interés simple el monto es menor
y que el monto hallado en una operación compuesta, el monto es mayor. Es decir, en la operación de interés simple arrojamos un monto de 66.419,57, pero en una operación compuesta, el monto hallado es 73.977,84. En pocas palabras, la capitalización compuesta siempre va a arrojar un monto mayor. Ustedes se preguntarán por qué. La única diferencia es que el capital inicial se mantiene constante en las operaciones de interés simple. En cambio, en las operaciones de interés compuesto, los intereses generados o ganados en un periodo a otro se van sumando al capital inicial. Lo más claro que ustedes pueden ver es cuando ustedes tienen un dinero depositado a plazo fijo, a 30 días, y ese dinero depositado a plazo fijo les genera un interés. Ustedes tienen finalizado el periodo de plazo fijo, dos opciones: o retiran los intereses o dejan el capital con esos intereses generados para volver a realizar otro plazo fijo por otro periodo mayor. Es decir, colocan ese dinero generado, que es el interés o la ganancia por ese depósito a plazo fijo, más el dinero del capital invertido. Bueno, y para terminar lo que es este primer punto de la teoría del interés, vamos a hablar qué es netamente el interés. La tasa de interés es obtenido por cada unidad de capital, por cada unidad de tiempo. Es una relación directa. Es un elemento muy importante en la operación financiera y, como lo indica, el interés es lo que se gana por una unidad de capital aplicado a la operación. Si analizamos el ejemplo explicado anteriormente, decimos, si se depositaron 10.000 pesos y uno de esos capitales finales es de 11.000, el interés es 1.000, es decir, su ganancia. Matemáticamente, ¿cómo se calcula? Es decir, que los 10.000 pesos que se invirtió, se ganaron 10.000 pesos. Pero ¿cómo yo sé cuánto se ganó por ese depósito? ¿Cuánto es mi porcentaje de ganancia? Lo hacemos así. El interés de la unidad de tiempo, que en este caso son 1.000 pesos, se divide sobre el capital al inicio. Capital al inicio es el capital que ustedes invirtieron. En este caso son 10.000 pesos. Esa división nos da un resultado de 0, en tanto por uno, de 0,10 anual. Ese 0,10 representa el dinero que ustedes han ganado. Bueno, espero haber sido un poco no tan aburrida en estos temas, porque sé que son bastante tediosos, pero bueno, en la próxima clase les voy a explicar un poquito más de lo que comprende esta unidad. Muchas gracias.